Hola, buenos días. Soy Rafael Pozo, graduado social de la Asesoría Rafael Pozo y estamos aquí hoy pues para hacer un breve resumen y dar unas pequeñas pautas sobre la nueva reforma laboral y, por supuesto, el periodo de transición a esa reforma laboral en que ahora mismo estamos inmersos. Porque nos estamos encontrando desde aquí, desde el despacho, pues bueno, lógicamente los clientes, las empresas, pues no saben ahora mismo muy bien qué tipo de contratos pueden hacer, a qué se deben acoger, cómo son las nuevas normativas. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso, un resumen. Voy a evitar obviar hablar de articulados y de cosas así. Vamos a ir, digamos, como me gusta decir a mí, vamos a ir al turrón, a la materia en sí, porque yo creo que al final lo más importante es saber un poco qué es lo que puedo hacer con los nuevos contratos, las nuevas formas de contratar y demás. Ahora que viene también la época buena, ya llega el turismo, esperemos, por fin, y bueno, y habrá que hacer un montón de contrataciones nuevas desde ya en adelante y bueno, para que todos tengamos un poquito claro qué tipo de contratos vamos a poder hacer y qué tipo de contratos no se van a poder hacer, ¿vale? Bueno, como yo decía, estábamos ahora mismo en el periodo de transición a la reforma laboral. La reforma laboral la vamos a tener ya en vigor, digamos, 100% en aplicación a partir del 1 de abril, ¿vale? Hasta entonces, estamos en un periodo de transición donde ha habido algunas pequeñas modificaciones transitorias y que nos van a servir para amoldarnos a lo que va a llegar a partir de abril. Entonces, bueno, los contratos más usados, más típicos en muchas empresas, especialmente para periodos de un mayor volumen o productividad, fueron contratos o bien eventuales o bien contratos de obra-servicio, ¿vale? Pues ahora mismo en el periodo de transición, tanto el contrato eventual como el contrato de obra-servicio, todo lo que se concierte hasta que finalice el periodo de transición, estamos hablando de que va a tener una duración máxima de 6 meses, independientemente del convenio de aplicación, ¿vale? Un máximo de 6 meses, tanto contrato eventual como contrato de obra-servicio, ¿vale? Los contratos en práctica de información, de momento en el periodo transitorio se mantienen igual y, por supuesto, contratos de sustitución, contratos indefinidos, etcétera. Todo eso de momento se va a mantener igual, ¿vale? Los cambios sustanciales van a venir a partir de abril, que es cuando se van a aplicar todas estas nuevas medidas que la reforma laboral trae consigo, ¿de acuerdo? Una de las cosas que está teniendo mucho miedo, por decirlo así, en la calle es el tema de que ahora los contratos, a partir de la aplicación de la reforma, se consideran indefinidos. Bueno, esto realmente antes era igual. Es decir, lo que pasa es que la mayoría de los contratos eventuales que teníamos en las empresas, muchos de ellos estaban realizados en fraude de ley. Vamos a ser honestos. Eran contratos bueno, se hacían por causa organizativa, sobre todo aumento de producción, pero nos encontrábamos con empresas de un volumen importante de empleados, vamos a poner 20, 30, 40, 50 empleados, y un volumen muy importante de esa plantilla estaba contratado bajo un acuerdo eventual, un contrato eventual, ¿vale? Bien sea obra-servicio o bien sea un contrato de circunstancias de la producción. De hecho, antes de la aplicación del periodo transitorio y la reforma que está por venir, pues muchos seguro que estabais recibiendo las famosas cartas de la Inspección de Trabajo, donde se invitaba a X trabajadores a transformarlos en indefinidos, porque ellos estaban haciendo una campaña de contrato indefinido donde chequeaban las vidas laborales de ciertos trabajadores en ciertas empresas y constataban ellos pues que bueno, pues habían excedido de ese periodo de eventualidad o habían constatado que llevaba X años acumulando una serie de contratos concadenados. Entonces, esto ya se estaba produciendo antes de esta reforma laboral, ¿no? Además, la Inspección de Trabajo siempre ha sido muy clara y siempre ha estado a favor o pro ese contrato indefinido. De hecho, el criterio que ha solido seguir la inspección hasta ahora, pues vamos a poner un ejemplo, un restaurante con 20 empleados, si solo tienes 4 o 5 indefinidos, pues la Inspección de Trabajo, lógicamente, pues te decía que algo no estaba bien ahí en esa forma de contratar, porque
tú lógicamente necesitas una plantilla mínima para dar un servicio, en este caso de un restaurante. Pues vamos a poner que necesitas 4 en cocina, 4 en sala, un limpiador y no sé, y alguien, y un auxiliar de administración o lo que sea. Pues entonces ya mínimo, estamos hablando que de una plantilla de 20, ya sabes que 8 o 10 trabajadores mínimo, para cubrir tus servicios mínimos necesitas. Entonces, esos puestos fijos que tú necesitas para poder dar un mínimo en tu empresa, un servicio mínimo, se presuponen que son contratos indefinidos porque son puestos que tú necesitas siempre. Entonces, eso ya lo aplicaba, digamos, la Inspección de Trabajo anteriormente a la reforma laboral. Con lo cual, eso de, entre comillas, tenerle tanto miedo al contrato indefinido, bueno, ya lo iremos desgranando ahora enseguida y a continuación, pero entre comillas no hay que tenerle tanto miedo porque, bueno, en prensa, lógicamente, pues ya se magnifica un poco todo, se habla del contrato indefinido desde primera hora, etcétera, y es cierto que se presupondrá el contrato indefinido de primera hora, pero también es cierto que, bueno, seguirán existiendo algunos contratos eventuales con otras características y otras limitaciones, pero bueno. Efectivamente, como hemos dicho, el contrato se presupone indefinido y el contrato eventual sufre una modificación bastante importante, ¿vale? Hasta ahora los contratos eventuales, bien por circunstancias organizativas, sobre todo por circunstancias de aumento de producción, etcétera, pues hacían por 6 meses si vamos por estatuto de trabajadores y hasta un máximo de 12 meses y el convenio colectivo de aplicación pues así lo permitía. En este caso, este tipo de contrato con este tipo de duración, digamos que sufre una modificación, una metamorfosis bastante importante. Ahora, se va a mantener, entre comillas, una especie de contrato eventual, esa posibilidad va a existir, pero se van a abrir dos nuevas opciones. Por un lado, situaciones previsibles, ¿vale? Dentro de tu mercado, situaciones que sean previsibles y por otro lado, situaciones que sean imprevisibles, ¿vale? Vamos primero con las situaciones previsibles. Las situaciones previsibles van a ser aquellas que, ciñéndonos al ejemplo anterior que nos va a servir para la ponencia, pues un restaurante, ¿vale? Pues viene una campaña fuerte de comidas de Navidad, eso es una situación previsible, viene una temporada de verano, eso es una situación previsible, etcétera. Entonces, en esas situaciones previsibles se va a poder hacer contratos eventuales de hasta 90 días naturales en el año natural por trabajador. Más de 90 días ya no se podrá y se presumirá ese contrato ya indefinido. Si nos vamos a exceder de 90 días naturales en el año. Muchas preguntas que me hacen. ¿Se puede hacer alta, baja, alta, baja? Pues sí, la norma no lo excluye. Es decir, empresas que trabajan por eventos de catering de fin de semana, empresas de espectáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo trabajo por fines de semana, en los sábados, los domingos, pues sí, puedas hacer contratos, pero sabiendo que tu límite de esa eventualidad está en 90 días en el año natural, ¿vale? Por otro lado, están las situaciones imprevisibles. Este tema va a ser más delicado y habrá que ver la Inspección de Trabajo, pues bueno, que cómo nos orienta también y cómo va a actuar en este sentido, porque claro, situaciones imprevisibles, es complicado. Yo solamente puedo decir ahora mismo, a falta de ver cómo evoluciona todo esto, que las situaciones imprevisibles en tu empresa, yo entiendo que van a ser situaciones que vas a tener que poder demostrar muy bien de que se te ha dado una situación imprevisible por la cual tú vas a necesitar contratar personal eventual, ¿vale? Dentro de estas situaciones imprevisibles, si se sigue manteniendo, digamos, el contrato por 6 meses de duración, incluso hasta un año, si los convenios colectivos se adaptan y lo permiten, ¿vale? Otro cambio sustancial que va a sufrir es el contrato de obra o servicio, ¿vale? Que era tan típico, bueno, por supuesto, en el sector de la construcción, sectores como la hostelería. El contrato de obra o servicio desaparece. Yo he dicho que se modifica sustancialmente, pero no. Lo cierto es que desaparece. Este contrato ya no existe a partir del 1 de abril con la reforma aplicada ya al 100%. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Pues bueno, pues vamos a tener que acudir seguramente pues, a aquellas empresas que trabajan mucho con temporalidad, etcétera, pues van a tener que aplicar muchísimo el contrato fijo discontinuo. Está claro, hacer contrato fijo discontinuo
y hacer llamamientos periódicos dentro de tu periodo y tu pico alto de trabajo en el año o simplemente tu zona de trabajo. Hay empresas que, bueno, chiringuitos de playa, por ejemplo, que abren solamente 6 meses en el año, pues tendrán que hacer y aplicar este tipo de contratos. O dentro de la situación previsible, el de 90 días en el año, como hemos estado viendo anteriormente. En general, como hemos dicho, el obra-servicio desaparece. Para el sector de la construcción hay una nueva figura, que es el contrato indefinido de obra, ¿vale? Que, como su propio nombre indica, el trabajador es indefinido. Lo que sí tiene una pequeña adaptación, donde antes efectivamente las obras, pues se terminaba una obra, se finalizaba el contrato, se daba de alta en otra obra, se finalizaba el contrato, salía otra obra, se daba de alta en otra obra. Ahora lo que van a hacer es que tú eres indefinido del minuto 1, ese trabajador, y cuando se termina una obra, se va a abrir un pequeño periodo en el que la empresa puede o readaptar al trabajador a una nueva obra, o bien incluso darle una formación, estando el trabajador contratado y de alta, darle una formación mientras va saliendo otra obra, otro trabajo para ese trabajador. ¿Que no se pueden dar ninguna de estas circunstancias? Pues bueno, habrá una manera nueva de liquidar este contrato, ¿vale? Del indefinido de obra, diferente a lo que sería un despido en general, aunque el tema de los despidos, pues bueno, siempre será recurrente y será ahí. Y como sabemos, los despidos no han cambiado, ni el despido improcedente, ni el despido objetivo, etcétera, no han cambiado, ni sus circunstancias, ni las indemnizaciones compensatorias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se mantienen los contratos de sustitución y, a mi modo de entender esta reforma, va a ser una salida bastante recurrente de las empresas. ¿En qué sentido? No recurrente, sino también que va a aflorar mucho la sustitución. Es decir, yo creo que antes era muy típico, como el contrato eventual se hacía, por decirlo así, de una forma muy normalizada, pues entonces antes era muy típico, pues dame de alta a este trabajador para 3 meses y le hacía un contrato eventual. A lo mejor ese trabajador lo estaba metiendo el empresario 3 meses porque necesitaba cubrir a X trabajadores que estaban rotando unas vacaciones, por ejemplo. Pero bueno, no daban explicaciones, no, dámonos de alta 3 meses. No daban de alta 3 meses en la asesoría y hasta se hace el contrato. Ahora realmente esas situaciones pues van a aflorar y ya pues está claro que es de interés de que quede bien registrado en este contrato de sustitución, pues si va a sustituir unas vacaciones, va a sustituir una maternidad, una paternidad, una baja de IT, todos los tipos de sustituciones que sabemos que existen y que se mantienen, y con lo cual este tipo de contrato, pues como digo, yo creo que estas situaciones aflorarán y se va a hacer muchísimo contrato de sustitución. Los contratos de prácticas y de formación, ahora mismo, durante la transición, se mantienen tal como lo conocíamos hasta ahora y bueno, a partir de la reforma también sufren modificaciones, incluso se van a llamar de forma diferente. El contrato de formación, que hasta ahora simplemente se llamaba contrato de formación, pues ahora se va a llamar contrato de formación en alternancia, ¿vale? Bueno, antes, perdón, era formación y aprendizaje. Ahora se va a llamar contrato de formación en alternancia. Una diferencia importante va a ser que hasta ahora el límite de edad estaba en este momento estaba hasta los 24 años, ya con 25 cumplidos no se podía formalizar, pues ahora se dispara hasta los 30 años, si va a estar dentro del nivel 1 y 2 de programa de formación. Incluso para el resto de formaciones que existan, pues incluso no va a haber límite de edad, ¿vale? La duración también se modifica. Antes sabíamos que era una duración mínima de 6 meses y hasta 3 años depende de la formación, el convenio, etcétera. Pues ahora la duración mínima va a ser de 3 meses y una duración máxima de 2 años. Habrá que ver, pues, efectivamente, cómo se adaptan los convenios, las nuevas formaciones, cómo se van a publicar, etcétera, etcétera. ¿Vale? El tema de los salarios, pues bueno, el primer año no puede ser inferior al 60% y el segundo año no será inferior al 75%. También va a depender un poquito de qué tipo de formación, etcétera. Ya nos tendríamos que ir a cada sector y a temas muchísimo más específicos.
Por otro lado, el contrato en prácticas, tal como lo conocíamos, también sufre modificación. Ahora mismo en el periodo transitorio se mantiene, digamos, de la misma manera que estaba hasta hoy en día. Y ahora va a pasar a llamarse contrato, quiero decir el nombre exacto y no quiero equivocarme, lo tenía por aquí anotado. Es el contrato de formación en alternancia, si no me equivoco. Vamos a ver un momento. No, perdón, el contrato para la práctica profesional, ¿vale? Van a ser esos contratos como ya conocíamos, pues cuando he obtenido una titulación oficial, pues bueno, pues realizar esas prácticas, digamos, profesionales en la empresa, ¿vale? Este contrato, pues, se tiene que formalizar dentro de los 3 años, inmediatamente anterior a la obtención del título, ¿vale? Eso es importante. No puede ser inferior a 6 meses, ni va a ser superior a 1 año, ¿vale? Y como hemos dicho, pues tendrás que tener un título de grado, de máster, un doctorado, correspondiente pues, a esos estudios superiores que se han realizado, ¿vale? Como se mantiene que se puede realizar a tiempo completo o a tiempo parcial, eso sí lo mantenemos. Han modificado el periodo de prueba, que va a ser máximo de 1 mes, salvo que el convenio colectivo pues, pueda especificar algo diferente, ¿vale? Así que, bueno, a grosso modo son las diferencias que va a haber conforme a cómo se contrataba anteriormente, cómo se contrata ahora. Es importante también conocer que el tema de las sanciones ha variado, ¿vale? Se pueden tipificar las sanciones, como sabemos, en diferentes grados, pero ahora el grado máximo por un contrato eventual en fraude va a pasar hasta los 10.000 euros por contrato en fraude. Exactamente, es una cantidad importante. Entonces, mucho cuidado por cómo contratamos, que muchas veces sale más caro el collar que el perro. Así que mucho cuidado con cómo contratamos. Siempre aconsejo intentar hacer las cosas lo mejor posible, consultar siempre con vuestro asesor, asesora, etcétera, con vuestra asesoría, consultoría, la mejor manera de contratar, que os expliquen un poco pues todas estas especificaciones que hemos visto hoy con la reforma, que hay muchos cambios y es mejor pensar 2 veces y tener claro qué camino seguir o qué opciones tenemos legales bueno, a incurrir en cualquier tipo de error que luego nos pueda dar un susto con la inspección de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como decía, mi nombre es Rafael Pozo, de la sede Rafael Pozo. Vamos a dejar mi correo, rpozo@asesoriapozo.es. Si alguien tiene alguna duda y quiere que la solventamos o que le demos una opinión, pues estamos abiertos a poder daros una opinión más personalizada de cualquiera de los asuntos que os ocupen con este tipo de asuntos de la reforma. Por supuesto, la reforma trae consigo muchos más aspectos que no era menester verlo en la webinar de hoy, lo podremos ver en otras webinars, en otras charlas o bueno, o si alguien tiene alguna duda diferente, pues también que me la plantee, que podemos estudiarla. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.